Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros los Rossetti. Ayer le di al botón equivocado y puse los Rossetti en inglés. Hoy lo pondré en castellano con mi vídeo. Yo os he hablado ya largo y tendido sobre los prerrafaelistas. Los Rossetti son el corazón de los prerrafaelistas, el núcleo duro. Eh, mm, yo no sé esto cómo explicarlo. O sea, los rafaelistas tienen 30 o 40 años, no sé, a los nazarenos, que son austríacos, y son como, digamos, los padres de la idea. Ellos dicen que los alemanes son germanos, que se fascinan muchísimo con lo que es el medievo alemán, que fue precioso. Y entonces ellos dicen que esos artistas que había en el medievo alemán, estoy hablando de los nazarenos, antecedentes de los prerrafaelistas ingleses, nazarenos germanos, prerrafaelistas ingleses. Es para intentar estructurar un poco este caos. Bueno, pues los nazarenos dicen que ellos se fijan en los artistas que hay en el medievo alemán antes de lo que es el Renacimiento, que ya tiene 40 trucos, que ya el autor no pasa a ser un grupo, que era como en la época de los griegos, los artistas eran artesanos, pero que tenían algo especial, que era el entusiasmo, ¿no? Algo que lo hacía distinto al resto de artesanos, ¿no? Incluso los constructores de las catedrales, que fueron también unos artistas estupendos, los talladores, etcétera, etcétera, siempre iban en grupo y siempre firmaban pues con un círculo y un triángulo, así era como la firma del grupo. No necesitabas singularizarte tú para decir yo lo hice, ¿no? Si no, ellos decían, bueno, ha sido el grupo y este prestigio tenemos y estos somos, ¿no? Bueno, pues cuando llega el Renacimiento, lo que pasa es que ya se crean como si dijéramos los despachos, ¿no? Tú tienes 10 años, entras a trabajar con el maestro no sé qué y empiezas fundiendo los pigmentos, haciendo finitos esos pigmentos, mezclándolos con aceite de linaza viejo, etcétera, etcétera, y así va creciendo, porque el oficio siempre se roba con la mirada, con la vista, ¿no? Y después llegas a ser buen artista o no, porque te tienes que examinar, como si dijéramos, entre los 18 y los 20 y tantos, en la Guilda de San Lucas, que era como el sindicato, o la cofradía, yo qué sé, que después, que va a ser el que va a decir cuando naciste, cuando moriste, más, sabías mejor cuando te moriste que cuando naciste. El hecho real es que en el Renacimiento el artista pasa a ser una firma, pasa a ser un individuo que tiene en su despacho, pues en su taller, en su atelier, pues el que le hace los bebés, el que le hace los paisajes, el que le hace las Virgen Marías o los paños o el oro, la capa de... Cada uno en ese taller puede haber 20, 30 personas o las que sea, porque si tiene mucho tirón es como los talleres de los arquitectos de hoy día, ¿no? Si tiene mucho tirón, Norman Foster pues tiene oficinas, yo que sé, en Pekín, en Nueva York, en no sé qué. Pues ellos igual. Pero ya solamente hay una firma, que es la firma del autor. Bueno, pues lo que vienen a decir los nazarenos, germanos y los prerrafaelistas es que ya llegó un momento en que el arte se convierte como una especie de factoría, de fábrica, ¿no? Y en el caso de lo que nos ocupa, porque hoy voy a hablar de los Rossetti, aunque no lo parezca, es que ellos estaban, los Rossetti, vamos a ver, están en pleno simbolismo, pero están también en plena revolución industrial, pleno liberalismo en Inglaterra. Que ocurre una cosa, a mí me hace muchísima gracia cuando la gente habla de liberalismo. Es que yo soy liberal, yo digo, ¿sabrán lo que es el liberalismo? O sea, yo creo que hay un total analfabetismo de pensamiento político, de ideología y tal, porque oigo por ahí unos disparates que me da de todo. Y estoy abajo en internet como una fiera pegando hachazos, pero yo digo, madre mía, mi vídeo... La inteligencia artificial va a decir, toda una tía loca cuando me dejan por ahí. Bueno, lo que quiero deciros es que, por ejemplo, por ubicarnos espaciotemporalmente, eje sincrónico diacrónico, el liberalismo en Inglaterra, en el siglo XIX, hay que decirlo, por eso Marx escribe lo que escribe, pues es un sistema económico que nosotros llamamos de libre mercado, capitalista, en el cual ha habido una revolución agrícola y entonces ha hecho que montones de masas de personas se desplacen a las ciudades, vivan hacinadas, etc. Y entonces eso hace que la industria emergente pueda contar con muchísima mano de obra en la cual están los ancianos y los niños y puedan ser mal pagados. Entonces eso genera
unas fortunas de 4 y el resto, o sea, las clases sociales se distancian. Y eso es muy peligroso porque inestabiliza un Estado. Entonces es el propio Estado el que interviene, estamos en pleno liberalismo en el siglo XIX, para crear escuelas, hospitales, carreteras, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía seguimos por ahí. Y lo que hace Marx cuando escribe el manifiesto, etcétera, etcétera, es simplemente hacer un análisis económico. Pero todo eso, claro, todo eso va a devenir históricamente en otra serie de cosas. Pero realmente tanto el fascismo como o sea, el nazismo y el comunismo, etcétera, son hijos del liberalismo todo, que van a devenir, porque en el siglo XIX están las comunas y tal. Bueno, pues estamos en pleno siglo XIX. Tenemos la época de mayor esplendor del imperio de la Queen Victory, que la reina Victoria, que ha vendido muchísimo opio en China. En fin, que las cuentas son bastante buenas. Inglaterra no puede más de poder, medio mundo es suyo. Pero resulta que hay unos emigrantes italianos, que el padre era un erudito, que es de la familia Rossetti, que emigran a Inglaterra porque me parece que anarquista, y la madre también era muy inteligente, entonces educan a los niños de otra manera. Entonces, los Rossetti, pues una hermana es una poetisa maravillosa, Dante Gabriel es un pintor y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el otro hermano es un escritor, un crítico literario de talento. Y todos ellos, junto con otra persona, van a crear los prerrafaelistas. Pero están imbuidos, van a morir muy jóvenes todos porque, bueno, pues porque se metían lauda, ¿no? Se metían una serie de cosas. Conforme pasan los años, les va a pasar factura, como ocurre con todas las sustancias, porque todos los cuerpos no reaccionan igual. Hay personas que las resisten mejor, personas que las resisten peor y otros que los matan directamente. De hecho, la mujer de Dante Gabriel, él va a traducir la Divina Comedia y esto es muy italiano, pero en Inglaterra, vamos a ver una cosa. Los prerrafaelistas son fundados en 1848 en Londres por John Everett, Miles, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. Vamos a empezar por ahí. Aunque os hable de los Rossetti, porque realmente los inductores de toda esta historia, esto está también ligado con los, ¿cómo se dice? Art and Craft, que son el grupo que de hecho, nuestro Dante Gabriel, va a estar enrollado con la mujer del de Art and Craft. Eran todos, y eran como una especie de resistencia al victorianismo, que era muy estricto en la forma, en las costumbres y tal. Entonces, lo que hacen, digamos, para Inglaterra son muy importantes porque esta gente lleva una vida totalmente novelesca, o sea, son transgresores, son los iniciadores de la bohemia. Para los ingleses la bohemia era como los cíngaros, los gitanos, ¿no? Que eran bohemios, que tocaban todo el día, les importaba tres cominos, ¿no? Pues nuestro Gabriel Dante es un bohemio. Y aunque realmente no, ¿cómo diría yo? El arte que hace es un arte conservador, aunque parezca lo contrario, mientras que las vanguardias, el impresionismo, etcétera, etcétera, está por ahí circulando. Pero sin embargo, para Inglaterra es muy importante porque ellos critican a Sir Joshua Reynolds, que es el fundador de la Royal Academy, y desde su punto de vista la pintura académica imperante no hace sino penetrar en el manierismo de la pintura italiana posterior a Rafael Sanzio y Miguel Ángel, con composiciones elegantes, pero de una belleza como hueca, vacía, y son carentes de sinceridad. Ellos están buscando el arte, como os he dicho, de los nazarenos, un arte anterior, un arte muchísimo más ingenuo. Lo que pasa es que por ejemplo, ellos van a tener muchísima importancia, los prerrafaelistas, van a tener una importancia hasta el siglo XX, van a tener importancia en el diseño, porque son muy esteticistas, son muy decadentes. No, yo más que artistas los veo como diseñadores, no sé, y francamente los Rossetti, su vida es totalmente de novela, de principio a fin. Entonces, ahora mismo hay una exposición en la Tate Gallery de Londres que se llama Los Rossetti, de Rossetti. Entonces ellos le han enfocado el relato que han hecho, le han enfocado como de, ¿cómo diría yo? Como rock and roll, como si fueran los Rossetti rock and rolleros, porque
tenía, por ejemplo, Dante Gabriel tenía una llama en su casa y tenía un animal que lo había adiestrado, iba encima de la llama, tenía canguro en su casa. Y se le escapaban y los vecinos se ponían histéricos, tenía montones de bichos y a él le daba igual. Los animales estaban también, circulaban por dentro de la casa, corrían y era graciosísimo. Entonces la hermana era una poetisa excepcional y entonces pues toda esta familia de majaretas supusieron para Inglaterra una ruptura con lo que era el pensamiento tradicional, bien pensante de la época imperial y yo pienso que ellos son importantes para el arte, pero no tanto lo que hicieron, porque él trabaja bastante y además también escribe poesía, como con las actitudes que tiene, porque la mujer de Dante Gabriel, ahora los contaré, pues yo qué sé, trabajaba en una sombrerería, era más bien obrera, pero estuvo con él, pero él estuvo con otras, pero al final se casa, después tiene un hijo, nace muerto y ella se toma laudanum y se suicida. Entonces él le escribe un montón de poemas, se los mete en la parte de atrás del pelo, pero después esos poemas los entierra y a los no sé cuántos años decide que quiere esos poemas y entonces toca enterrarlos, desinfectar los poemas. Bueno, unas cosas tenía, pero bueno, quiero deciros que su vida casi casi me parece tan interesante o más, y la repercusión que tiene en sus vidas, su forma de abordar las cosas, su forma de ver la realidad. Pues ellos eran ingleses, obviamente, habían nacido allí, eran la primera generación de ítalo-ingleses y su forma de hacer las cosas es muy peculiar y en Inglaterra ya os digo que tuvo muchísima trascendencia y sobre todo tuvo mucha trascendencia porque hay un antes y un después de ello en la forma de trabajar. Solo deciros que el Art and Craft, he hablado 200 millones de él porque estamos en plena revolución industrial, en plena barbarie de explotación a los pobres obreros. Entonces resulta que esos obreros que toda la vida han estado viviendo en un pueblecito, en una aldea y tal, de pronto se desplazan a la ciudad, viven en lugares angostos y ¿qué es lo que ocurre? Pues que todas las creencias populares, religiosas y tal, toda esa gente se queda sin raíces, o sea, desnaturaliza, se desarraiga, no me salía la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el arte, y ellos también influyen en eso, hay muchísimo de simbolismo, porque los artistas se ven en la obligación de todos estos millones de personas que han sido desplazadas de la noche a la mañana a las ciudades, crearles símbolos artificiales que se puedan arraigar a algo, que sean mitos, que sean... Y entonces pues pintan también, Everett pinta la famosa Ofelia de Shakespeare, en fin, ya sabéis, la muerte de Dios con, con filósofos, en fin, es una época muy, muy interesante porque todo va a velocidad. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito los Rossetti, porque os estoy contando tanto el contexto que al final no estoy contando los Rossetti, pero es que si no, os cuento el contexto de que son una familia italiana de padre erudito, la madre erudita, que se van, que son anarquistas revolucionarios, emigran a Inglaterra y los hijos que tienen son totalmente una mezcla de lo italiano, los anarquismos, la revolución y a su vez lo que está ocurriendo en Inglaterra, con lo cual el resultado es muy interesante. Bueno, por esta razón ellos proponen el regreso, estoy hablando ahora de los prerrafalistas, del detallismo, que van a influir muchísimo. Se me ha olvidado contaros que el Art and Craft, que luego lo van a importar en forma de escuelas de arte y oficio en toda Europa, incluida España, y mi ciudad era la escuela de arte y oficio más grande de toda España, lo que quieren es hacer un arte que no se haga desnaturalizado en las fábricas, sino un arte más detallista, o sea, más trabajar con las manos, más el artesano estar en su casa con su familia. Pero lo que ocurre cuando hacen esto en el Art and Craft en Inglaterra, William Morris, es que se dan cuenta que esta artesanía tan maravillosa que ellos propugnan, que es más medieval, que es preindustrial, pre-revolución industrial, supone una inversión de muchísimas horas y ya no sé ni dónde estoy. Y los objetos valen carísimo. Pero lo que hacen todo esto lo recepciona primero Bélgica, que lo he contado, y después lo recepciona Alemania. Pero Alemania tiene la brillante idea de, en vez de Art and Craft, incorporar el diseño. Entonces incorpora el diseño a los productos industriales y eso lo hace ser una potencia que le cuesta 2 guerras mundiales.
porque se hace poderosísima. O sea, consigue objetos industriales a muy bajo precio. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento los Rossetti, que no los cuento. Estamos con los prerrafaelitas. Ellos proponen el regreso del detalle minucioso, luminoso, colorido de los primitivos italianos y flamencos. Se me ha olvidado contaros que ¿cómo se llama? Los nazarenos austríacos, que son anteriores, 40 o 50 años, a los prerrafaelistas, se van a vivir a Italia, se visten de monjes, se van a un antiguo convento y todos unos rituales, vestidos así, y hacen unas cosas muy interesantes, pero después se cansan porque son muy jóvenes y vuelven a Austria, etcétera. Ya hablé de ello. Bueno, una nueva exposición que ahora mismo la Tate Britain, no la Tate Modern, sino la Tate Britain, celebra el mundo extraño y extremo de la familia Rossetti. Ni era tan extraño ni era tan extremo, lo que pasa es que era una mezcla de meridional con isleño británico, o sea, italo-UK, que desafía las convenciones totalmente del arte y la vida de la época. Conoce a los Rossetti, bueno, su hermana Cristina, que es poetisa, nunca se casa porque ella encuentra, estamos en 1848, encuentra el medio económico, es poetisa y se puede mantener a sí misma, y eso también supone libertad. Conoce a los Rossetti, Cristina, su hermano Dante, Gabriel y su esposa Elizabeth. Os voy a decir cosas que cuentan lo que dice la comisaria, porque todo esto lo he estado viendo en un artículo de periódico. Aunque yo había hablado de los prerrafaelistas, pues he aprovechado esta exposición para hablaros de lo que es el núcleo duro del prerrafaelismo, que son los Rossetti. Así lo han entendido los ingleses como lo entendí yo. Bueno, está Gabriel y su esposa Elizabeth, que son los padres. Su arte y poesía asombra a Gran Bretaña victoriana. No, Gabriel y Elizabeth son, me parece... vamos a ver, los Rossetti son Cristina, su hermano Dante Gabriel y su esposa Elizabeth, es verdad. Y después tienen otro hermano más que es crítico de arte, que también es muy talentoso. Pero bueno, el arte y la poesía que escriben todos deja fascinado totalmente a Gran Bretaña. Los majaretas que están son un encanto, pero son como los rockeros de hoy día, dicen y hacen lo que les da la gana. Así. Bueno, su mayor legado se encuentra en su producción o en su espíritu bohemio, pues no lo sabemos. Yo creo que más en su espíritu, más que en su producción. Mirad lo que os digo. Para mí lo interesante de esta gente es que crearon su vida es más interesante que su obra. Bueno, en los Rossetti, una nueva exposición de la Tate invita al mundo de una familia victoriana muy atípica. Es un mundo donde la moda de vanguardia se encuentra con la liberación femenina, la adicción a las drogas, se metían de todo. El radicalismo político y los bombas. Los bombas son unos bichitos que hay. Dice, no sé cómo se traduce al castellano los bombas. Dice, Lola, ¿cómo se traduce los bombas? Amiga de Miami. Greeting from Spain. Bueno, dice Carol Jacobi, que es la comisaria de la exposición que ahora mismo es en la Tate de Londres, dice, a los Rossetti, es el artículo que he leído, les gustaba todo lo extraño y extremo. Estaban muy impacientes con las reglas convencionales del arte. Eran transgresores. Y la literatura. Buscaban héroes alternativos. Fueron el primer movimiento artístico de vanguardia de Gran Bretaña. Por eso digo que me gusta más su vida que su obra. Pero mirad, para gustos colores, yo los tengo puestos ahí en el blog. Para algunos, las pinturas de Dante, Gabriel Rossetti y la hermandad prerrafaelista y el movimiento que cofundaron todos son demasiado puntillosas y remilgadas, moralizantes, especialmente cuando se comparan con los movimientos que hay en Europa, que eran muchísimo más transgresores, con los movimientos contemporáneos como los impresionistas que te ponían la cara verde, que eran súper bestiajos. Estos son de una búsqueda sublime de la belleza, que son un poquito conservadores, ¿eh? Pero son muy esteticistas, muy decadentes. Y bueno, están los impresionistas, los postimpresionistas, que son contemporáneos de ellos y que hacen unos experimentos formales de apaga y vámonos. Y bueno, ellos, pero eso no pasa por alto el aspecto más importante de la generación de los Rossetti, que es que en Gran Bretaña, que su principal contribución fue una nueva actitud radical, absolutamente radical, para los artistas y muy, muy creativa, femenina del país, que son la bohemia. Para los ingleses la bohemia eran los cíngaros, pues el país de la racionalidad. Bueno, el país de la racionalidad yo creo que es Alemania, pero en aquella época eran muy pragmáticos, yo creo que lo siguen siendo. Se originó como un término
despectivo para los visitantes, para los viajeros romaníes en Francia, la bohemia, la bohème. El término se ha utilizado desde entonces para definir a los individuos de comportamientos poco convencionales, así como muy transgresores, y elecciones de moda que son como muy experimentales, para decir la bohemia, ¿no? Aquellos que se saltan las reglas de la convención y se elevan hacia la aventura y la libertad excesiva. Bueno, el espíritu bohemio de la moda extravagante y el comportamiento excesivo es fundamental para la música, el diseño, la ropa, el arte moderno. Ya la transgresión se ha vuelto un tic tan previsible que ya ser transgresor casi es convencional. Yo creo que ahora para ser transgresor tienes que ser convencional y entonces eres transgresor. Porque hay que tener 50.000 aros, la lengua en la nariz para ser libre, 200.000 tatuajes. Pero bueno, pero si eso te lo hacen ya en el Corte Inglés, qué transgresión y qué transgresión. No me hagas caso. Bueno, su arrogancia, pero estos sí que eran transgresores, porque se la jugaban. Su arrogancia contracultural es parte integral de la actitud de los despreocupada de los Rossetti, de artistas como, yo qué sé, pues como estos que conocemos, como Patti Smith, Matthew Healy, de 1975, porque por ejemplo, Dante Gabriel pintaba a las modelos como todas pelirrojas y eran como un poquito andróginas, bajas de peso. Ahí te costaba saber si era una cosa o otra, ¿no? Y también una sublimación de la belleza. Bueno, una moda extravagante de David Bowie, Lady Gaga y el hedonismo de Kate Richards, Kate Moss. Eso es lo que dicen los ingleses. En el fondo, la bohemia es un asalto a cualquier valor preconcebido como clase media. Eso implica roles de género convencionales, actitudes conservadoras hacia el amor, valores. Nuestro Dante Gabriel se enrolló con su madre. Pero eso yo creo que tiene también que ver mucho con el ego de los artistas, un ego que se expande como el gas, que también casi es previsible. Yo creo que mucha gente se mete artista para hacer otra, para triunfar en otras cosas, porque tiene así como mucho morbo. No molestéis, los artistas hoy son los, yo qué sé, los plomeros, como dice plumber, los fontaneros, que no me salía en castellano, yo qué sé, el que es capaz de hacer una vida creativa, no necesariamente el que pinta y el que dibuja, que son soportes que están ya agotados desde principios del siglo XX. Bueno, a ver, no me matéis. Eh, que nada, que ellos atentan contra lo que son los valores de la burguesía, de esa represión, ese vestir, no sé, con placer sensual. ¿Cómo impulsan los Rossetti todo esto, este estilo de vida tan influyente en los artistas de UK, de Gran Bretaña, victoriana? ¿Cómo entran en escena los Bombat? Comienza con un hogar familiar en el que tenía 50.000 mascotas. El hogar no era convencional. Los Rossetti trabajaban mucho, ¿eh? Dante Gabriel hacía muchísimas acuarelas también y muchos cuadros. Los Rossetti los vendía muy bien, ¿eh? Eran londinenses porque estaban de moda, sabían venderse. Eran londinenses de primera generación, londinian. Su padre era un luchador por la libertad que emigró de Italia a Inglaterra porque en Italia le podía pasar de todo. Italia tiene también un mal reparto de la renta en el siglo XIX, entonces hay unos choques y la gente emigra, bueno. El padre era también poeta italiano y su madre era una erudita también y entonces le dieron una educación muy selecta a los niños en una familia italiana. Los jóvenes Rossetti se criaron en un entorno único donde la política progresista y la creatividad artística fue de gran valor, fue una cosa importante. Dice, la poesía de Cristina Rossetti, esto lo dice la curadora, se publicó por primera vez cuando tenía 16 años. Su trabajo más conocido es Goldwyn Market. Cristina Rossetti, mira, todos están llenos de gloria y de tragedia. Cristina Rossetti de 1830 nace y muere en 1894. Todos mueren jóvenes. Abre un camino. La mujer de Dante Gabriel muere con 33 años, se suicida con Laudano cuando el niño le nace muerto. Bueno, nuestra Cristina Rossetti, que es poetisa, abre un camino temprano, que su poesía se publica. Todo esto está en la exposición de Londres. Como no podemos ir a verla, pues por diferido lo cuento. Su poesía se publica por primera vez cuando tiene 16 años y probablemente su poema más conocido, son muy famosos en Inglaterra, sea Goldwyn Market, escrito en 1859, que es una alegoría
asombrosamente original de la sexualidad corrompida en un mundo materialista. Estamos en plena revolución industrial, en pleno liberalismo. Estos temas se reflejan más tarde en la pintura de Gabriel y Elizabeth. Cristina era una radical tranquila, era muy introvertida, que llevaba una vida poco convencional para la época. Pues en ese momento establece una carrera muy exitosa y bien remunerada sin la dependencia financiera de un marido como tutor. Si te preguntas qué son los bombas, porque son relevantes para el hermano de Cristina, que es Dante Gabriel Rossetti. En realidad se llamaba Gabriel de primero, llevaba varios nombres, pero se pone Dante, que es como más italiano, más teatral. Y él también traduce a Dante. De hecho, cuando muere su mujer dice que es su Beatrice que ha muerto, ¿no? Dante Rossetti me parece que vive 52 años, nace en 1828 y muere en 1882. Es igualmente muy precoz y cofunda un movimiento que es el de los revolucionarios, que es la hermandad prerrafaelista, que tenía como un acrónimo, Brother, no sé qué, bueno, a la edad de 20 años. El PR, Prerrafaelist Brothers, se pone PRB, el acrónimo, se dedica a desafiar lo que es la academia, la convención de aquel momento, que es la Academia de Arte de Gran Bretaña, nada menos, que la había creado Sir Joshua Reynolds. Él creía en un arte que ofrecía la verdad, que estaba basada en la precisión perceptiva y en el coraje moral, las cuales Rafael cree que faltan en el arte académico favorecido por las clases medias. Dirige a sus contemporáneos. Sí, la verdad es que había, ¿cómo se llama? Cuando algo entra en barrena, esclerotizado. La Royal Academy sigue siendo importante, pero había esclerotizado. Entonces le pega un hachazo ahí y funciona. Dirige a sus contemporáneos artísticos con carisma, el Art and Craft de William Morris, uno de ellos, con carisma e inspiración, hacen unos papeles pintados preciosos, unas pinturas, más diseño que pintura, inspiración, una perspectiva revolucionaria que podía ser extraordinariamente, bueno, tentadoramente extraña y a menudo raya en lo escabroso, explica Carol Jacob, que es ¿cómo se dice?, la que ha organizado esta exposición en la Tate Gallery, no la Tate Modern, la Tate Gallery. Dice, Gabriel abandonó la escuela de arte. No hay nada más bohemio que eso. Pues no sé si tenía que haberlo hecho yo también. Usaba un vestido de noche durante el día y era la primera de estas personas que vestía de negro para ser cool. Ahí de samurái. En el siglo XIX. Bueno, es una actitud hacia el amor. Gabriel probablemente se vio a sí mismo como un libertino que empuja los límites, pero sus relaciones tampoco tenían en cuenta las emociones de nadie más que las de sí mismo, ese ego tan transgresor y tan de artista. Mientras estaba en una relación a largo plazo con Elizabeth Siddal, que duró 10 años hasta que se casó y luego ella se le suicidó, pues mientras tanto pues estuvo con todas las que posaban, todas sus musas se enrolló con Fanny Comfort, que es una popular modelo prerrafaelista que es muy pelirroja, muy guapa. Él tenía mucha fascinación por lo pelirrojo. Más tarde tuvo una aventura con James Morris, que es la mujer del Art and Craft, que era también un poco andrógina, y esposa que era la de William Morris, que os he dicho. Después de la muerte de Siddal, su esposa, que se suicida con 33 años, pues todo fueron tragedias, depresiones, la poesía que te la dejo, que luego te la quito. Ella muere en 1662, Gabriel se muda a una casa en Cheyne Walk, que es en Chelsea, y se convierte en sede, en lugar de sus excesos. Era como un rock and rollero. El transgresor tiene una obsesión por las mascotas exóticas, los bombaps, que tenía fijación y además los tiene medio amaestrados. Pero también tenía un armadillo, yo no sé, un armadillo en UK con el frío que hace, porque el armadillo es de clima tropical. Tenía pavos reales, tenía canguros, un topo, un sabueso de Pomerania, llamado Punch. A su mascota, el tucán, lo enseñó a andar encima de una llama que tenía. Los vecinos estaban horrorizados, andar por la casa en la llama. Estos animales con frecuencia se volvían locos en la casa o se escapaban a la casa del vecino, y los vecinos no paraban de chillar, estaban asustados y estaban aterrorizados
con las mascotas del Dante Gabriel. Bueno, según el pintor estadounidense Whistler, a altas horas de la noche Gabriel hizo llevar su bomba, tengo que leerlo, a la mesa junto al café y puros para que pudieran disfrutar de la lectura de otro invitado, el escandaloso poeta Algernon Charles Swinburne, conocidísimo. Esta historia lo que sacan a relucir son aspectos claves de Bohemio, que es un desdén por las normas total, las normas burguesas, una inclinación por la automitificación, quizás la más influyente, la idea del arte, la idea del arte que no tiene por qué ser algo estanco en una caja o en una galería, sino algo muchísimo más vivo, muchísimo más dinámico. Por eso os digo que realmente lo artístico es la vida que llevaron, las actitudes que tuvieron, cómo sirvió todo eso para crear una vía por donde otros transitaron. Para Gabriel, la vida misma se convirtió en una especie de forma de arte. Los excesos de Gabriel alcanzaron nuevas profundidades en 1869, cuando exhumó el cadáver de la mujer de Siddal en su tumba en el cementerio de Highgate para recuperar los poemas que había enterrado detrás de su pelo, que después publicó y los criticaron muchísimo. Entonces cogió y se encerró en la casa como si fuera un recluso. Estaban colocados debajo de su cabello. Bueno, las páginas tuvieron que empaparse de desinfectante antes de ser publicada para que él pudiera publicar en el periódico, y lo criticaron a tope. Al igual que Sida, Gabriel moriría relativamente joven. Sida murió con 33 a causa de las adicciones que tenía al alcohol, al hidrato cloral. No sé lo que es el hidrato cloral, un sedante prescrito por un médico. Elizabeth Siddal, que vivió 33 años, la amante y eventual esposa de Gabriel, fue una mujer pionera en el siglo XIX que cambió totalmente la forma de vestir. Era una artista excepcional. Ideó sus propias modas no convencionales y hecha a sí misma, y estableció, ella también está dentro de los Rossetti, su independencia como artista. Dice la comisaria Jacobi, la que ha organizado esta muestra en la Tate, dice, ella redefinió por completo la ropa de mujer. Simplemente no le vendría bien la crinolina, los corsés y todo eso. Así que lo que hizo, la crinolina debe ser el cancán. Así que lo que hizo fue rediseñar la ropa de trabajo. Salió con moda adaptada y con el pelo suelto. Esa libertad de vestir fue muy inspiradora. Era muy guapa también, ¿eh? Se convirtió en el look. Si quieres verte a ti misma como una joven progresista, así es como te tienes que vestir. Sida era una mujer de clase trabajadora que trabajaba en una sombrerería, no sé cómo se dice, en una tienda de sombreros, sombrerería, antes de establecer amistad con los prerrafaelistas en 1849. Sirve como modelo, se saca un dinerillo para trabajar como modelo para las pinturas y luego se convierte en artista por derecho propio. Gabriel y Elizabeth colaboran y se influyen mutuamente. Su historia de amor, ella era muy buena artista, ¿eh? Su historia de amor y su eventual matrimonio fue muy turbulento. Se mataron vivos y problemático. Desde entonces se ha mitificado, pero hay aspectos de su carácter bohemio que se manifiestan en la fuerza de su historia. Dice, ella, en gran medida, dice la comisaria, no llevó su vida de acuerdo con las reglas. Pasó años con Rossetti antes de que se casaran y recientemente se ha sugerido que no era el caso, que estaban esperando a que Gabriel se casara con ella, sino que estaba manteniendo deliberadamente ella su independencia. Ella fue autodidacta, desafió totalmente las normas sociales. Ella fue súper interesante, la esposa de Dante Gabriel. Y usó todo esto, lo he puesto en el blog, y usó la liberación como una insignia de orgullo. Era una mujer independiente. Pero luego se suicidó. Abusaban de la sustancia. Estas características fueron innovadoras eran jovencísimos, en el Londres victoriano, pero estaban allí también en el grupo de Bloomsbury, se convirtieron en la definición misma de lo que era la bohemia en el siglo siguiente y más tarde. Bueno, trágicamente como murió, y como Gabriel fue víctima de muchas adicciones, murió por una sobredosis de láudano, que es un tipo de opioide que se usaba como analgésico. En cada época predomina sustancias diferentes. No nos olvidemos que el mismo Freud era también adicto, no me acuerdo qué producto era, al éter, creo. En el siglo XIX, todos hacen unos estragos en el cuerpo horroroso. La historia de los Rossetti contiene tanto el triunfo como el descenso a los infiernos, como la tragedia, pero su mayor don a la historia del arte, legado en tres historias de vida muy distintas, tanto de Dante
como su mujer, como su hermana, la poetisa, fue a inventar la primera subcultura artística de Gran Bretaña, que vivió un conflicto directo con los estándares victorianos. Os lo he dicho, su vida fue casi más interesante que su obra. Cristina rompió los estereotipos de género sobre la creatividad femenina, el amor y la vida familiar. Gabriel se burló de las normas burguesas de todo lo que hizo en la vida cotidiana y un evento artístico. Y Sidal, su esposa, establecieron una independencia creativa y única. Yo creo que simplemente fue maravilloso. En lugar de vivir los estilos de vida distintos, o sea, dictados por la sociedad, ellos hicieron otra vida totalmente distinta. Eligieron su propio camino y se convirtieron en transgresores, en bohemios artísticos originales de la Gran Bretaña, los primeros. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.